Si nos paramos a pensar en la vida en la Tierra, es de una diversidad increíble, ¿verdad? Desde los organismos más gigantescos hasta los más diminutos. Pero, ¿y si os dijera que toda esa complejidad comparte un secreto, uno fundamental? Da igual que hablemos de una colonia de pingüinos en la Antártida o de una bacteria que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos. Toda, absolutamente toda la vida, comparte el mismo punto de partida. Y ese punto de partida es una única pieza, un bloque de construcción, una unidad tan pero tan pequeña que durante la mayor parte de nuestra historia ni siquiera sabíamos que existía. Hablamos, claro, de la célula. Este es el común denominador de todo lo que está vivo. Es, por así decirlo, la pieza más pequeña que podemos considerar viva. La unidad fundamental sobre la que se organiza y funciona toda la vida. Vale, pues vamos al lío. Vamos a hacer un viaje, un recorrido por el interior de una de estas unidades. Quiero que nos imaginemos la célula como si fuera una ciudad bulliciosa, que se basta a sí misma, una metrópolis microscópica que hace todo lo necesario para mantenerse con vida. Ahora bien, como en el mundo real, no todas las ciudades se construyen igual. Hay, digamos, dos grandes planos urbanísticos. Las células procariotas, que son más sencillitas, y las eucariotas, que son, bueno, mucho más complejas y organizadas. La clave de todo está en la organización. ¿Veis? Las procariotas, como las bacterias, son como un pueblo pequeño. Tienen su ADN, su material genético, flotando por ahí en una zona que llamamos nucleoide. No hay muchos edificios especializados. En cambio, las eucariotas, las que nos forman a nosotros, a las plantas, a los animales, son como una gran capital. Tienen un ayuntamiento central, el núcleo, que protege el ADN, y un montón de distritos y edificios especializados, los orgánulos. Para nuestro viaje de hoy nos vamos a centrar en esta gran metrópolis, la eucariota. Y como toda ciudad que se precie, la nuestra necesita fronteras. Así que nuestra primera parada es justo ahí, en el control fronterizo, la membrana celular. Pero ojo, esto no es un muro de hormigón, ¿eh? Para nada. Es una barrera flexible, una doble capa de lípidos y proteínas que se conoce como mosaico fluido. Imaginad algo que se mueve constantemente, con proteínas que son como puertas de seguridad y sensores, controlando con una precisión increíble todo lo que entra y lo que sale. Y aquí está lo interesante. ¿Cómo se cruza esta frontera? Pues hay dos maneras principales. Por un lado, el transporte pasivo. Esto es como dejarse llevar por la corriente, no gasta energía. Las moléculas van de donde hay más a donde hay menos. Pero claro, a veces la ciudad necesita algo que va a cuesta arriba, en contra de esa corriente. Y para eso está el transporte activo. Esto ya sí que consume energía. Es como una bomba que empuja las sustancias a través de la membrana sí o sí. Y mirad, este es un ejemplo perfecto de transporte pasivo, la ósmosis, que es básicamente el movimiento del agua. Lo que vemos aquí son glóbulos rojos. Si los metemos en una solución muy salada, el agua se escapa de ellos para intentar equilibrar las cosas, y se arrugan. Si los metemos en agua muy pura, el agua entra a raudales y pueden llegar a estaliar. Esto nos da una idea de lo increíblemente importante que es ese equilibrio que mantiene la membrana. Vale, ya hemos cruzado la frontera. Ahora vamos al corazón de la ciudad, al edificio más importante de todos, el centro de mando, el núcleo, el ayuntamiento de nuestra metrópolis. El núcleo es literalmente el cerebro de toda la operación. Está súper protegido por una doble membrana. Y dentro guarda el tesoro, el ADN, el material genético. Aquí están los planos maestros, las instrucciones para construir y para hacer funcionar no solo esta célula, sino el organismo entero. Y ahora agarraos porque este dato es una pasada. Si cogiéramos el ADN de una sola de nuestras células y lo estirásemos, mediría 2 metros. 2 metros. ¿Cómo narices metes 2 metros de algo en un núcleo que es microscópico? Parece imposible. Pues la solución es un sistema de empaquetado que es una auténtica obra de ingeniería. Primero, esa doble hélice de ADN se enrolla en unas proteínas, las histonas, como si fuera hilo en un carrete, formando algo parecido a un collar de perlas. Luego, ese collar se vuelve a enrollar y a plegar sobre sí mismo una y otra vez hasta que forma esa estructura supercompacta que todos conocemos, el cromosoma. Es una forma sencillamente genial de almacenar una cantidad ingente de información en un espacio minúsculo. Muy bien, ya sabemos dónde están los planos. Ahora toca ir a la zona industrial de la ciudad a ver cómo esas instrucciones se convierten en cosas reales, en acción. La primera parada de las instrucciones es el retículo endoplasmático rugoso. Se llama rugoso porque, como veis, está lleno de puntitos. Esos puntitos son los ribosomas. Y son las fábricas. Leen las instrucciones que vienen del ADN y se ponen a ensamblar las proteínas, que son las que hacen casi todo el trabajo en la célula. Una vez que las proteínas están hechas, no se quedan ahí.
viajan al aparato de Golgi. Pensemos en esto como la central de correos y logística de la ciudad. Aquí, las proteínas reciben los toques finales, se clasifican y se empaquetan en pequeñas cajas, las vesículas, listas para ser enviadas a donde sea que se necesiten, ya sea dentro o fuera de la célula. Pero claro, para que todo esto funcione, las aduanas, las fábricas, la oficina de correos, hace falta energía, mucha energía. Y aquí es donde entran las mitocondrias. Son las centrales eléctricas de la célula. Cogen el combustible, la comida, y lo transforman en ATP, que es como la moneda de cambio energética universal. Con ATP se paga casi todo en la célula. Hasta ahora hemos visto cómo funciona la ciudad en su día a día. Pero su propósito final, en realidad, es crecer, expandirse. Y lo hace de una manera alucinante, creando una ciudad completamente nueva a partir de sí misma. Este proceso se llama ciclo celular y está regulado con una precisión de relojero. La célula primero crece, hace su vida normal, luego llega un punto clave, la fase S, donde duplica todo su ADN para tener 2 copias exactas de los planos. Después se prepara un poco más y, finalmente, la fase M o mitosis se parte por la mitad, dando lugar a 2 células hijas que son genéticamente idénticas a la original. Como decía el gran biólogo Rudolf Virchow, toda célula proviene de otra célula preexistente. Es un principio súper simple, pero increíblemente profundo. Es la base del crecimiento, de que nos curemos las heridas y, al final, de la continuación de la vida misma. Y ahora vamos a alejarnos un poco para ver la imagen completa. Un cuerpo humano, por ejemplo, está formado por unos 100 billones, con B, de estas ciudades celulares, todas cooperando de una forma que nos cuesta hasta imaginar. Y lo más increíble es que todas, absolutamente todas, vienen de la división de una única célula al principio de todo. Este proceso es el que nos crea y el que nos mantiene vivos cada día. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué ocurre cuando hay un error en los planos de la ciudad? ¿Qué pasa si una mutación provoca que esa expansión, esa división, no se pueda detener? ¿O qué pasa si una de esas fábricas empieza a producir una proteína defectuosa? Ahí es donde la biología celular se cruza de lleno con nuestra propia salud, con enfermedades como el cáncer o los trastornos genéticos.